Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, estoy seguro que ya hicieron algo de ejercicio, ¿verdad? Soy el profesor Jorge Antonio Pérez Valencia. Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna primer grado. En esta sesión hablaremos sobre la importancia de los guiones de entrevista. Con esto nos referimos a pensar cómo podemos presentar nuestra entrevista escrita y cuál es su orden. Es decir, cómo elegir un tipo de modelo de entrevista para poder hacer borradores de la entrevista que han realizado con antelación. Eso suena interesante, profesor, pues esto nos permitirá comprender cuál modelo nos gusta más y cómo deberíamos hacer un borrador para luego corregirlo. ¿Listas y listos? ¡Muy bien! ¡Iniciemos! En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, entrevista a una persona relevante de su localidad, con el propósito de preparar textos con entrevista. Es decir, veremos los modelos de entrevistas que pueden desarrollar y a partir de la elección que ustedes hagan, podrían realizar los borradores de la suya. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. Y estoy seguro que sus notas les servirán de mucho. Por supuesto que también podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, te veo un tanto preocupado. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, profesor. Lo que pasa es que hace mucho tiempo entrevisté a alguien muy conocido que se dedicaba a la elaboración de juguetes tradicionales mexicanos, los cuales exportaba a diferentes partes del mundo. Fue una entrevista muy interesante. Muy bien, a mí me parece muy interesante, pero no veo por qué eso te causa alguna preocupación. Bueno, es que hace unos días una revista que se dedica a resaltar el trabajo de los mexicanos exitosos se puso en contacto conmigo y quieren que les comparta mi entrevista para que la publiquen en ese medio. Ay, pero el problema es que yo tengo grabada en audio y la editorial me está dando 2 páginas para poder transcribirla. Así que no sé cómo hacerlo. Quisiera poner tantas cosas, pero me gustaría hacer un buen trabajo, ya que me gustaría seguir colaborando con la revista. Por eso necesito de su ayuda. No te preocupes. Con gusto te ayudo en esa encomienda que tienes. Además, justo como lo mencioné anteriormente, esta sesión está dedicada a cómo hacer un primer borrador de una entrevista que hayan realizado. Recuerden que no importa el formato en el que la hayan hecho. Es decir, si la tienen solo en audio o en un video completo. Uy, muy bien, profesor. Entonces, dígame por dónde empezamos. Antes hagamos un repaso rápido sobre qué es lo mínimo que debe de tener un guión de entrevista. Primero, es establecer un tema y propósito. Con ello se debe explorar el tema. Es decir, que antes se tiene que realizar una investigación para que al llevarla a cabo estén empapados con el tema y puedan realizar un mejor trabajo con su entrevistado. Desarrollar una guía de preguntas o lo que podríamos llamar también cuestionario previo para que eviten fugas o huecos de información. Por último, recordemos la necesidad de documentar nuestras entrevistas grabándolas y tomando nota. Bien. Espero que ustedes en casa hayan tomado nota de estos datos importantes que nos acaba de compartir el profesor. Entonces, ya estoy listo para empezar a transcribir las preguntas de mi entrevista. Muy bien, me gusta tu entusiasmo. Pero antes de eso, déjame decirte que primero se deben jerarquizar las preguntas de la entrevista. Es decir,
Determinar un orden para presentarlas, el cual puede ser a partir de su importancia o prioridad. Ya establecido esto, pongamos manos a la obra. Por lo cual, a continuación vamos a ver diferentes ejemplos de cómo hacer un primer borrador de una entrevista. Claro, pongan especial atención en la estructura de la entrevista que en estos casos es biográfica o de semblanza, es decir, en la que se entrevista a alguien para que nos hable de sus logros, inventos o descubrimientos y de cómo llegó a ser quien es. Mira que sí sabes. Bueno, pues ya habiendo hecho la entrevista, podemos primero pensar cómo vamos a presentar, es decir, el modelo o la estructuración que le vamos a dar. ¿Podemos ver este primer modelo, profesor? Claro, en primera instancia, en esta forma de presentar una entrevista, debemos 1. Tener una presentación. 2. Incluir las preguntas y respuestas intercaladas. Y 3. Una conclusión o cierre. ¿Y la introducción solo es de una forma? Ahora atenderemos esa duda. Veamos el siguiente extracto de la entrevista realizada a la nadadora Mabel López Vaca. El texto en color lila indica las respuestas que ella dio en 2 preguntas. ¿Cuáles te parecen que podrían ser una presentación de parte del entrevistador? Veamos. Todo me parece interesante, pero si la idea es presentarla, yo utilizaría la primera respuesta, pues habla de sus intereses por nadar y en la segunda respuesta señala cómo se empezó a involucrar en las competencias. Muy bien. Hagamos un borrador de la primera parte, ¿te parece? Claro. Veamos. Como observamos, en la primera pregunta y respuesta, subrayamos en verde las oraciones que nos sirven para realizar el borrador de la presentación. Leamos ahora el borrador. Mabel López Vaca tenía solo 7 años cuando sintió la necesidad de acariciar el agua. En ese entonces le interesaba la natación y la gimnasia, pero sería la primera en la que mostraría aptitudes. Hoy, con 28 años, nos cuenta sus inicios y sus logros que ha obtenido como nadadora profesional. Profesor, sí que esta introducción nos sirve a manera de presentación y es más interesante, pues nos dice de quién estamos hablando, su edad, qué hace y cuáles fueron sus inicios. Así es. ¿Notan la diferencia? En este caso, la presentación puede tener variaciones, pero la idea es atraer a las y los lectores y hacer que se interesen. Así que podemos resaltar cualquiera de los siguientes aspectos. A. Un logro que haya tenido. B. Mencionando algo sobresaliente de su personalidad o condición. C. Datos del personaje en cuestión que llamen la atención. Ahora bien, profesor, ¿cómo podríamos intercalar las preguntas? Bueno, en general, este tipo de entrevistas se desarrollan a partir de los indicios del personaje en cuestión, su desarrollo y hasta dónde ha llegado. Y nos referimos a preguntas y respuestas intercaladas porque es el entrevistador quien va haciendo preguntas, de preferencia escalonadas, y el entrevistado pues las va respondiendo. Quiere decir que se va de lo general a lo particular. Lo ideal es revisar su entrevista, ya transcrita, y observar si las preguntas las hicieron pensando en un orden o de pronto se les ocurrieron algunas otras que no estaban en su guión original. Y las agregaron porque en la entrevista se dieron cuenta que debían profundizar en algún aspecto que no habían considerado. También puede pasar que la o el entrevistado se explaye y dé respuestas amplias e interesantes que valen la pena incluir en la entrevista final. Eso es muy cierto, no lo había pensado. Entonces, cuando ya lo transcribimos, podemos ir organizando a partir de lo que queramos resaltar, ¿no es así? Claro, veamos un borrador estructural de cómo deberíamos hacerlo. Preguntas y respuestas intercaladas. A. Preguntas acerca de su niñez,
cómo fueron sus inicios y quiénes le inspiraron o ayudaron. B. Preguntas acerca de sus primeros logros y tropiezos. C. Preguntas acerca de sus triunfos, de los consejos, nuevos proyectos. Esto significa que en su borrador deben ir organizando así las preguntas y respuestas. Y profesor, ¿cómo debería ser una conclusión o cierre? ¿Puede ser una pregunta y una respuesta? ¿O el entrevistador escribe algo para finalizar la entrevista? Este aspecto es muy importante y es algo de lo que deseo hacer énfasis. Quien entrevista debe ser muy buen observador. Mirar a su entrevistado cuidadosamente en su forma de moverse, sus gestos, sus palabras, incluso si lleva algún aditamento. Esto para poder tomar en cuenta estas particularidades y aprovecharlas para el cierre de la entrevista. También podemos utilizar una frase que nos parezca sensible y motivadora, o mencionando algún evento o proyecto en el que vaya a participar en futuras fechas. Se me ocurre que en el caso de la nadadora, podemos usar esta respuesta acerca de los consejos que les da a las y los adolescentes para cerrar, pues habla acerca del esfuerzo y el llevar una vida sana para lograr lo que se ha propuesto. Mire, aquí tengo una propuesta de borrador. Veamos. En la primera parte, verán en color verde las frases que retomamos de lo que pregunta el entrevistador y otras tantas de lo que responde Mabel. Y en la segunda parte, que es nuestro borrador, tiene al principio y al final frases en anaranjado que anuncia el cierre y una en rojo que muestra un gesto de Mabel. Leamos juntos. Para finalizar, Mabel, quien ha hecho un gran esfuerzo uniendo sus manos, refiere que un consejo a los adolescentes es tener buenos hábitos, una dieta equilibrada y que si hay un deporte que les interese, lo practiquen hasta que les salga muy bien y aunque les dé flojera, no dejen de ser constantes. Y cierra la entrevista sonriendo. Me gusta tu borrador. ¿Y ustedes cómo harían su borrador? Si aún tienen dudas o les gustaría otra propuesta, ¿qué les parece si vemos la segunda opción? ¿Podremos ver cuál es esta y cómo haríamos un borrador, profesor? Claro. Estamos entrando ahora a un terreno en donde nos toca citar o parafrasear lo que nos ha dicho la o el entrevistado. ¿Nos puede explicar un poco más? Con gusto. Hay que señalar que en esta modalidad a ustedes les toca narrar la entrevista y para ello se pueden servir de citar o hacer una paráfrasis de la o el entrevistado. Primero hay que decir que un relato, según el diccionario de la lengua española, es un conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. Es decir, es necesario que su texto incluya un inicio, un desarrollo y un cierre. Veamos qué palabras nos servirán para tal encomienda. Antes de seguir avanzando, ¿podemos recordar cómo son esas citas o paráfrasis? Claro, recuerden que una cita lleva comillas y que las usamos para recuperar lo que exactamente dice la o el entrevistado. Y en cambio, en una paráfrasis o parafraseo, decimos con nuestras propias palabras algo que haya dicho nuestra o nuestro entrevistado sin cambiarle el sentido. Para que sea más claro, veamos un borrador de cómo podrían desarrollar, a partir de algunos extractos de la entrevista a Mabel, un borrador utilizando las herramientas de citar o parafrasear. Claro, recuerden tener presente el inicio, desarrollo y cierre del mismo. Pongan atención en nuestro siguiente ejemplo. Como observamos, la manera más sencilla de iniciar es señalando los primeros recuerdos o situaciones a las que se enfrentaron nuestras o nuestros entrevistados. Y podemos parafrasear sus palabras o bien citar, como se observa en las palabras en color anaranjado. También es importante que mencionemos algo de la actualidad de ese personaje. Puede ser su edad o lo que hacen en la actualidad,
y claro, su nombre completo. Aquí podemos leer en este borrador. Mabel López Vaca tenía solo 7 años cuando les pidió a sus padres que la llevaran a nadar, pues quería acariciar el agua. Ahora tiene 28 años y nos cuenta su proceso, sus inicios, retos y sueños. ¿Qué agregarían ustedes aparte de lo que se señala? ¿Lo que hicieron sus padres, los logros más importantes de Mabel? Piensen qué es lo que a ustedes les llama más la atención y consideran que es atractivo para el público que vaya a recibir la entrevista. Profesor, y ya que vamos avanzando, ¿nos podría ejemplificar cómo se vería el borrador del desarrollo de la entrevista? Por supuesto, pero pongan mucha atención, pues los reto a que esta vez ustedes vayan intuyendo y completando el resto del borrador. ¡Listo! Desarrollo. Con el tiempo, Mabel se dio cuenta que entonces se fijó una meta. Su primer concurso fue y ahí ganó un 4º lugar. Más tarde, tuvo la oportunidad y fue elegida entonces se inscribió la apoyaron y viajó y ahí ganó. Ella señala que el proceso para llegar a ser lo que es ahora y entonces lo que hace para lograrlo es, en lo referente al entrenamiento dice y lo más difícil ha sido, pero que se siente bien Claro, en este borrador de ejemplos se puede ver una progresión temática de cómo fue avanzando y creciendo como profesional. Las oraciones en verde nos permiten ver tales aspectos y los enlaces para contar el desarrollo. Incluso ahí se parafrasea, pero también se pueden agregar citas entrecomilladas. Muy bien, ahora vayamos al cierre de este relato. Quiero mencionar que aquí pueden agregar incluso aspectos físicos, gestuales o calificativos para darle realce al texto, como levantando las cejas, alzando los brazos, mostrando su cicatriz, imitando el nado que más le gusta o le cuesta realizar. Para el cierre usamos el del mismo borrador del tipo de entrevista 1. Si observan bien, muestra una progresión temática que nos sirve muy bien para ejemplificar. Ahora, los reto a cambiar este cierre por uno que les guste más. Pueden modificarlo para que sea más emotivo, concreto, con un lenguaje más técnico, como ustedes gusten, pero sin perder de vista que es lo último de la entrevista y con lo que muchas veces conecta más el espectador. Pues a mí me parece que ustedes pueden ya ir haciendo su propio borrador de la entrevista. ¿Qué dice, profesor? Claro que sí, pero antes de eso vayamos a nuestra tercera y última forma de hacer un borrador de entrevista. ¡Ay, cierto, profesor! Es que me emocioné, pues cualesquiera de las anteriores me gustan, pero hay que ver la tercera para que las y los alumnos decidan cuál opción de borrador les gusta más para aterrizar la entrevista que harán o ya hicieron. Claro, en nuestra tercera opción para realizar una entrevista estamos más cercanos a las características de un reportaje en el que primero se investiga, se desarrolla una situación, se agregan hechos y datos duros, estadísticas, comparaciones numéricas, etc. y entrevistas a especialistas. La diferencia es que en este modelo solo se agregan las respuestas de nuestra entrevistada o entrevistado y al final cerramos con algunos datos duros. ¿Podemos ver cómo podemos hacer ese borrador? Vamos a ver. Retomemos algunas preguntas y respuestas de esta entrevista realizada a la nadadora Mabel López Vaca. Como observan, la primera pregunta y su respuesta ya la usamos en los otros modelos de entrevista.
pero en este caso nos ayudará a repensar nuestro borrador y también observamos 2 preguntas y sus respuestas que no habíamos usado. ¿Qué puedes decirnos, Enrique, acerca de cómo podríamos usarlas para hablar de algunos datos y circunstancias con las cuales podríamos iniciar nuestra entrevista? Primero, quiero recuperar que en la primera respuesta se habla de los inicios de la nadadora, luego de los lugares en los que ha competido. Y en la tercera respuesta de la cantidad de medallas que ha ganado y que la mayoría son de oro. Por lo cual, me parece que un primer borrador podría quedar así. Al inicio podemos ver en este boceto, en color rosa, algunos datos y circunstancias que nos sirven para poner en contexto y dar información de la entrevistada. Es así que agregué su nombre de donde es originaria, que empezó a nadar a los 7 años, que ahora tiene 28, que ha participado en varias justas, lo que ha debido sortear y sus más de 200 preseas, la mayoría de oro. Me parece muy bien. Observo que agregaste un dato que es originaria del Estado de México. Y esa información no estaba en las preguntas y respuestas originales. Supongo que buscaste en otras fuentes. Así es. Y debo señalar que encontré otro dato que me parece muy importante y que le da más valía a nuestra atleta, pues ha participado en justas paralímpicas y eso podríamos agregarlo en nuestro borrador de desarrollo, que es donde presentamos sus respuestas, pero sin preguntas. Me parece perfecto. Ahora utilicemos otras respuestas, al menos 2, para ver cómo podría verse nuestro borrador. Aquí observamos 2 preguntas y sus respuestas. La segunda ya la habíamos usado y la primera no. Ahora les mostraré un borrador de cómo debería verse. La primera muestra una respuesta acerca de la competencia más difícil para Mabel y la segunda son recomendaciones hacia los adolescentes. Veamos cómo queda. Como se puede ver, señalamos en rosa las citas de la entrevistada. En azul, lo que escribe el entrevistador y en anaranjado, el parafraseo que hace sobre lo que opina la nadadora profesional. Claro, y a la mitad dejamos 2 oraciones no terminadas en donde se supone se desarrollan otros aspectos. Eso es cierto. Como pueden ver, no hay una sola pregunta y es posible citar directamente a la o el entrevistado o parafrasear lo que ha dicho. Así es. Finalmente, veamos cómo podría quedar un cierre en este tipo de entrevista. Profesor, observo que primero hay 2 preguntas y sus respuestas. Luego, en el punto 3, que es cerrar con algunos datos más, usted utilizó parte de esas respuestas para lograrlo. Y quiero pensar que lo que está entrecomillado y en rosa son las citas tal cual las dijo la atleta, y lo que está en anaranjado es el parafraseo que usted hizo de lo que ella dijo. Es correcto. Ahora leamos este borrador de cierre. Mabel, quien trabaja en una escuela, refiere que apoya a esos niños con las actividades físicas que se les llegue a complicar y que le gusta inculcarles el gusto por el deporte. Finalmente, manifiesta que ser atleta le ha dejado grandes satisfacciones, como tener buenos amigos, competir y ganar, y convivir con mi familia, y que sus planes son participar en más competencias. Ahora sí, con estos 3 ejemplos de entrevistas y los ejemplos con borradores, ustedes pueden elegir cualquiera de esos modelos y hacer su primer borrador de la entrevista que ya han realizado. Así es, no olviden que son 3 modelos para cumplir su reto. Veamos qué es lo que deben realizar. 1. Elijan el modelo de entrevista que más les haya gustado. 2. Relean su entrevista y a partir del modelo elegido,
escalonen las preguntas y respuestas para poder hacer su primer borrador de entrevista. 3. Recuerden que lo importante es tener una entrada o inicio fuerte, un desarrollo escalonado y un cierre que también sea interesante. 4. Después de hacer su borrador, no olviden leerlo bien y buscar información para complementar y luego revisar su lógica, ortografía y redacción. Con eso ya están preparadas y preparados para hacer sus borradores de entrevista y estructurarlos de mejor manera y no solo con pregunta y respuesta. ¿Verdad, profesor? Así es. Y lo mejor, pueden elegir el modelo que más les guste. Estamos por finalizar nuestra sesión en la que vimos el aprendizaje esperado, entrevista a una persona relevante de su localidad, con el propósito de preparar textos con entrevistas. Ahora, ¿qué tal que las y los alumnos quieran seguir leyendo, hablando y aprendiendo acerca de las entrevistas y de los guiones necesarios para escribirlas o incluso publicarlas? ¿Qué podemos recomendarles? Para empezar, podemos recomendarles que se interesen y lean todos los documentos, periódicos, revistas y otras publicaciones que llegan a su casa y que se encuentran en Internet. En la red pueden encontrar infinidad de entrevistas, tanto escritas como en audio o en audio y video. Leerlas, analizarlas, ver cómo las presentan e imaginar cuál y cuánto es el trabajo detrás de cada una de las entrevistas que se publican. Me parece una magnífica idea, profesor Jorge. Asimismo, las y los alumnos mantenerse atentos para observar los programas de radio o de la televisión que presentan entrevistas. Totalmente de acuerdo, Enrique. Hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender. Quiero agradecer al profesor Jorge Antonio por habernos acompañado durante la sesión de hoy. Gracias a ti, Enrique, y gracias a ustedes en casa por habernos acompañado en esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido más de la importancia de los guiones de entrevista. Estamos seguros que juntos hemos aprendido algo nuevo o afianzado las cosas de las que ya teníamos ciertos conocimientos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.